Bienvenidos todos nuevamente. Bueno, voy a aprovechar para agradecer a todos nuevamente el apoyo que siempre le brindan a SOVET en todas sus actividades. El último evento, el que hicimos el sábado anterior con la Asociación Española de Gastroenterología, tuvo una audiencia altísima. De verdad que quedamos gratamente complacidos, los temas excelentes, los ponentes. Y bueno, hicimos esa alianza con la Asociación Española de Gastro, la cual pues nos complace, y ellos están muy abiertos a seguir colaborando con Latinoamérica. Y bueno, la idea es eso, pues expandirnos y unir toda la sociedad. En la Sociedad Interamericana de Endoscopia Digestiva, este sábado les vamos a hacer llegar el primer evento de la CIED, que es este sábado, y es también sobre cáncer de colon. A través del correo de SOVET les vamos a hacer llegar la invitación para que se inscriban y participen. Va a estar excelente. Es el sábado 26 de 8 a 10 de la mañana. Es un evento corto, pero está muy interesante también los temas, así que están todos cordialmente invitados. Yo creo que... Doctor César, ¿me escucha? Haga una prueba de audio, a ver si lo escuchamos bien. Sí, presidenta. Ay, Dios, qué presidenta. Así soy yo bien. Era para ver. ¿Cómo estás? Bien, bienvenido, doctor Luis. Muchas gracias, presidenta. Ay, no. SOVET no se caracteriza por eso. Aquí no somos ni nada de eso. Aquí somos todos miembros de la Sociedad Venezolana de Endoscopia y como el eslogan que dejó el doctor Juan Carlos González, SOVET somos todos, unidos siempre. Así es. Así lo hemos hecho y bueno, así vamos a continuar. Bueno, ya estamos listos para conversar. Creo que podemos ir iniciando. SOVET nuevamente pues está de lujo hoy con su invitado, el doctor César Luis. El doctor César Luis, conocido por todos nosotros y además conocido en otras latitudes. El doctor César Luis pues es gastroenterólogo, es profesor de la Universidad Central de Venezuela, es especialista en la parte de motilidad y bueno, por ello lo hemos invitado nuevamente a que nos hable de un tema que todos tenemos que manejar con mucha frecuencia y bueno, en estos tiempos más. El doctor César pues nos va a hacer una actualización en el tratamiento del síndrome de intestino irritable. Adelante, doctor Luis. Muchas gracias, doctora Yuraima, presidenta. Muchas gracias a todos por su participación en oír. Este tema es muy interesante y es un tema largo. Yo me caracterizo por tener pocas láminas, creo que tengo como 46, pero voy a hacer un paseo por todo el tema de punta a punta. Es imposible tocar todas las cosas, pero creo que va a estar bastante completo y dirigido como neurogastroenterología, hablaría a muchos. Bueno, el título que puse fue Síndrome de intestino irritable, estado del arte, porque es tocar un poco todos los puntos. Hay muchas corrientes filosóficas y el ser humano ha tratado de explicar todo lo que nos rodea y todo lo que somos basados en el conocimiento de la época. Entonces, desde que el hombre tiene historia, siempre han habido una serie de conceptos y donde la semántica, si uno no sabe el concepto, se enreda. Y podemos hablar que una de las corrientes filosóficas es el idealismo. Hay otra corriente filosófica como el realismo, el racionalismo. Y aquí podemos ver muchas otras. ¿Por qué yo traje esta introducción? Porque el idealismo es cuando empezamos a pensar que pueden haber cosas que no podemos ver. Igual como pudiéramos hablar de la ciencia. Comenzará a grabarse. Podemos hablar, por ejemplo, de la religión y la ciencia. Uno no puede existir sin el otro, pero uno es muy diferente al otro, pero pudieran tener puentes donde se pueden unir.
Entonces, el idealismo tiene en los griegos mismos su origen, donde Platón hablaba de la base de la realidad en el pensamiento, y el otro ponente importante es René Descartes, que hablaba también de que podíamos pensar en cosas y esas cosas pudieran existir así no las viéramos. Y siempre lo que uno percibe, antes se pensaba que no existía, pero a veces uno sí puede percibir cosas que existen así uno no las vea. Y esta diferencia tan grande del pensamiento, vamos a decir, abstracto y concreto, religión y ciencia, lo que veo y lo que no veo. Por eso es que la medicina realmente tiene en el idealismo una buena base. Y pudiéramos hablar, extrapolando un poco más allá, que lo contrario al idealismo es lo que llamamos el realismo, que hay que ver las cosas, y lo que no puede verse no se comprende y no existe, pero sí existe. Ya van a ver por qué. La medicina tradicional tenía su base racionalista y su base realista. Tenemos un paciente de 40 años, mujer, obesa, multípara, que empieza a hacer dolor de 4 días de evolución en el hipocondrio derecho. Esta persona, después de ese dolor, empieza a tener como concomitante ictericia, coluria, fiebre, cuantificada en 39 grados centígrados. Y con esta enfermedad actual, ¿qué pensamos tradicionalmente? Bueno, que debe tener algo en el hígado, algo que explique la ictericia, algo que explique el dolor. Cuando le hacemos el laboratorio, encontramos una leucocitosis con una desviación a la izquierda, una hiperbilirrubinemia, predominio de la directa, las enzimas de colestasis también elevadas. Pensamos en el mismo diagnóstico que están pensando ustedes, le hacemos un ecosonograma abdominal y confirmamos de alguna manera lo que estamos pensando, de que debe tener una ictericia obstructiva, y hacemos en principio un diagnóstico clínico. Esta paciente debe tener una ictericia obstructiva, probablemente por litiasis en el colédoco, y está complicada con colangitis, porque hay leucocitosis, dolor, fiebre, que sería la triada de Charcot y la ictericia. Cuando hacemos la duodenoscopia para hacer una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, vemos inclusive hasta pus saliendo por el orificio papilar antes de canularlo, hacer la esfinterotomía, y cuando se hace la colangiografía observamos una litiasis que en este caso es facetada y está detrás del endoscopio. Entonces, señores, no tuvimos mucho esfuerzo para hacer el diagnóstico. El tratamiento que hicimos y los estudios diagnósticos fueron para corroborar lo que yo ya había pensado en un principio. Eso sería la medicina tradicional. Entonces podemos hacer un diagnóstico basado en los conocimientos clínicos, ayudada con el laboratorio, y pensamos en un diagnóstico que muchas veces es certero. Pero si tenemos una paciente femenino de 30 años de edad que lo único que refiere son eructos, que está fastidiada de los eructos, que fastidia a los que están al lado de ella con los eructos, y eso ocurre y no para y no consigue ningún otro concomitante ni tiene ninguna otra patología, uno dice, doctor, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Y uno tendría que pensar, bueno, no sé qué tendrá. O no tiene nada, o tiene una neurosis de conversión, o tiene reflujo faringolaríngeo, o tiene reflujo gastroesofágico, tiene aerofagia, tiene dispepsia, tiene enfermedad ulceropéctica. Uno pensaría todas estas cosas, pero uno no está seguro porque lo único que hace es eructar. Entonces, en el caso de las enfermedades funcionales, la manera de predecir el diagnóstico, aunque nos ayudemos con anatomía, no es suficiente. Entonces, no podemos hacer un diagnóstico con esa seguridad como hicimos en el primer caso. Ahora, los criterios de Roma, que damos por Roma 4 y los algoritmos de Roma, nos han ayudado de que existe un grupo de enfermedades funcionales, no estructurales, no orgánicas. Y esta es la parte del idealismo. Hay cosas que son estructurales y cosas que son funcionales, que aunque no se puedan demostrar, existen. Entonces, por ejemplo, tenemos esta paciente femenino que hablamos de 30 años, que podemos ver que aquí hay unos eructos que vienen del estómago hacia el esófago y salen por la boca, y podemos tener un paciente que trague aire y este no llega al estómago y vuelve a salir. Esto es lo que se llama un eructo supragástrico. Ahora, para saber si es supragástrico o un eructo gástrico, pudiéramos tener a la mano una manometría de alta resolución
que pudiera evidenciar la tragada de aire, que ese aire no llega al estómago, sino que se queda en el esófago y vuelve a salir cuando se relaja el esfínter superior. Ahora, señores, ese aire es ácido. Podemos ver la parte ácida o no ácida en aerosol. Entonces tenemos otros tipos de estudios como el RESTECH, que puede ver la parte, vamos a decir, de aerosol para ver si es ácido o es básico. Ahora, yo quisiera saber si esa mucosa de la orofaringe, aunque yo no la vea erosionada, pudiera medir la impedancia planimétrica de la mucosa y aunque macroscópicamente no esté rota, si esté inflamada, también se pudiera hacer ese estudio de planimetría con impedancia. Y más allá, yo estoy hablando de un reflujo faringolaríngeo. Yo puedo medir pepsina en la saliva y decir que esa pepsina viene del estómago por reflujo. Sí. Entonces este paseo que acabamos de dar ahora, antes no se podía hacer porque esto tiene que ver con la parte funcional y no con la parte estructural. Entonces, Roma y toda esta serie de estudios especiales nos han permitido crecer muchísimo. Y por eso es que la dualidad de estructural y de función, aunque están separados, como lo estoy hablando de un dualismo, sí tienen a veces relación en muchos de nuestros pacientes. El intestino irritable, como lo dice acá, es un dolor abdominal recurrente que se asocia a alteraciones de la defecación y cambios del hábito evacuatorio. Y la distensión generalmente puede estar acompañando a este concepto. Este concepto no ha variado en años. Ahora, ¿cómo se llamaba al intestino irritable? Lo van a ver en la siguiente lámina. Tenía muchísimos nombres y cuando tiene tantos nombres, a veces nos ayudamos de que el nombre nos dice algo fisiopatológico, algo clínico, que nos ayuda a no tener ningún caletre y entender mucho de este tema. Entonces, este concepto, hablando del hábito intestinal o el hábito evacuatorio, se refiere a frecuencia y consistencia, pero no habla de la hora de evacuar, no habla del tamaño de las heces, no habla si hay que hacerla con esfuerzo, si es satisfactoria la evacuación, si duele al evacuar o no debería haber dolor. O sea que el hábito intestinal, ese concepto tiene más variables que las que da este concepto de intestino irritable. ¿Cómo se llamaba antes? Bueno, se podía llamar síndrome de la flexura esplénica, colon nervioso, colitis membranosa, colitis mucosal, colon adaptable. Tienen varios ejemplos de cómo se llamaba. Y esta enfermedad ha recibido todos estos nombres, aunque en la actualidad realmente se denomina síndrome de intestino irritable porque está ¿cómo diríamos? Está involucrado el intestino delgado y el intestino grueso. Aquí tenemos que esto lo hizo Roma 3. Habló de la fisiopatología de las enfermedades funcionales. Para nosotros no es sorpresa de que hemos hablado de si el hábito intestinal es rápido o es lento, si es rápido puede dar diarrea, si es lento puede dar estreñimiento. La hipersensibilidad visceral es importante. Los pacientes pueden sentir con el mismo estímulo mayor intensidad de molestias o dolor que otros pacientes que tienen el mismo estímulo pero que no tienen intestino irritable. Puede haber un proceso central anormal de sensación donde está el eje cerebro-intestino involucrado. Alteraciones psicológicas, claro, una patología crónica puede crear muchísima ansiedad ya que no se logra resolver o tiene creencias erróneas de la enfermedad. Entonces siempre hay depresión o ciertos grados de depresión, somatización y ansiedad. Luego, con el tiempo, en los últimos 10 años, se han empezado a involucrar otras alteraciones que son fisiopatológicamente activas, como son alteraciones en el manejo del gas, alteraciones en la inmunidad intestinal y sobre todo la flora bacteriana, haya sobrecrecimiento, que sería el SIBO, o no haya ningún sobrecrecimiento. El mismo tipo de flora, el mismo tipo de bacteria que puede estar en el intestino delgado o en el colon, en diferentes pacientes con intestino irritable, puede haber alguna diferencia. Entonces todo esto ha evolucionado muchísimo y es lo que vamos a ver ahora. Toda la historia de Roma realmente se inicia con el intestino irritable.
es el tema que abre el camino de pensar en otras enfermedades funcionales diferentes. Entonces aquí tenemos, cuando empezamos a hablar de los criterios de Manning, que solamente estaba relacionado con la diarrea y no con el estreñimiento, y sobre todo que decían que en la noche no debería haber evacuaciones diarreicas y que si las habría es porque tiene un problema orgánico el paciente y no funcional. Luego los criterios fueron modificados, tanto los de Cruz como los de Manning, y luego llegamos a Roma, como comentamos, y en los diferentes consensos se ha validado y se han cambiado algunos términos. ¿Qué términos se han cambiado? Del 2016 para acá se dijo que solamente sería, que sería dolor abdominal y quitaron la palabra molestia. Entonces serían dolores abdominales recurrentes. Aquí vemos en esta diapositiva que la motilidad del sigmoides está más frecuente y más intensa en los pacientes que tienen intestino irritable que los pacientes normales. Esto justificaría de alguna manera las alteraciones motoras como fisiopatología del intestino irritable. Se sabe que hay contracciones aumentadas cuando hay diarrea y disminuidas cuando hay estreñimiento. En cuanto a la hipersensibilidad visceral, que era uno de los posibles marcadores biológicos de enfermedad y que sabemos que no hay ningún marcador biológico para intestino irritable. ¿Qué se hacía? Bueno, vamos a agarrar un sujeto sano y un paciente, vamos a inflar un balón en distintas áreas del colon y vemos cuando tenga dolor, dónde tuvo el dolor. En la diapositiva pueden ver que el control, que serían los sujetos normales, sí tienen áreas de dolor de acuerdo a donde se insufla el balón. Pero en el lado de intestino irritable, cuando se insufla el balón, vemos que el área comprometida de dolor es más grande. Esto pudiera hablar de hipersensibilidad visceral, que con el mismo estímulo les duele más área, más intenso, y lo vemos también en una gráfica al lado, donde también se manifiesta la diferencia del intestino irritable con respecto a los sujetos normales. El proceso central anormal de sensación, ¿quién siente más? Los pacientes con intestino irritable, se sabe que ahí se ve en este tipo de estudio donde la resonancia magnética demuestra que hay áreas que están activas cuando el paciente tiene dolor y esa cantidad de áreas son mayores en números y sitios que en los sujetos control. Esto hablaría de que hay un proceso anormal central de la sensibilidad y cómo le interpreta el sujeto. Las alteraciones psicológicas también es obvio. Pacientes que tienen intestino irritable pueden tener diagnósticos psiquiátricos o no, pero los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable pueden tener también su problema, vamos a decir, psicológico. Lo que no sabemos si es causa o consecuencia, pero en muchos pacientes generalmente puede ser consecuencia por una enfermedad crónica que no se cura. Con respecto al gas, súper interesante. Distensión. El concepto de distensión es un signo. Es cuando yo veo un paciente con aumento de volumen abdominal y lo pudiera medir. Es tangible. Pero hay pacientes que pueden sentir distensión, pero cuando uno los evalúa no la ve. Pero el paciente se siente que está distendido, pero no se ve. Vean qué interesante acá, porque no se ha demostrado que el intestino irritable, estos pacientes produzcan más gas que los pacientes que no tienen. Probablemente producen la misma cantidad de gas, pero no puede ser expelido, metabolizado, desaparecido esa cantidad de aire. Ustedes saben cuánto aire manejamos nosotros en 24 horas en el tubo digestivo. 10 litros. Ahora, nadie tiene flatulencia, 10 litros. Las flatulencias serían aproximadamente 200 cc. O sea que los otros 9 litros 800 se eliminaron por la respiración, por reacciones químicas, por la misma flora y porque se expulsan los 200 cc vía anal. Vean acá que dice la última, relacionado con la relajación paradójica de la musculatura abdominal, de la pared abdominal. Los oblicuos internos pueden perder tono vespertino. Al perder tono puede haber distensión vespertina, como ocurre en muchísimos pacientes, que se levantan más planos y a lo largo del día van teniendo la distensión o la sensación de distensión, pero vamos a decir la distensión. Y es porque esta cincha natural muscular se relaja, pierde tono y por ese motivo hacen la distensión vespertina. Ahora, ¿a qué se debe? No se sabe todavía y es muy difícil de evaluar. Con respecto a este trabajo que hizo Malagelada, el doctor Malagelada demostró
en yeyuno, metiendo un aire que no puede pasar realmente a la sangre, cuánto podía ver que pudiera llegar a la parte final. Y se dio cuenta que en los sujetos normales sí recibía a lo mejor menor cantidad de aire y en el paciente con intestino irritable recibía más, pero él metió la misma cantidad en los dos. Esto fue para darle valor de que no producimos más aire intestinal, sino que no manejamos el aire como debe ser. Aquí tenemos alteraciones de la inmunidad, por ejemplo, donde se sabe que la misma microbiota puede ayudarlo aquí. Ok, vamos con la parte de la alteración de la inmunidad. Aquí vemos también cómo algunos microbios son más importantes en los síntomas, cómo la antibioterapia puede mejorar en algunos pacientes los síntomas, aunque sea temporal y sea solamente la crisis que estamos tratando. Se sabe que dependiendo si es intestino irritable, subtipo diarrea o subtipo estreñimiento, pudiera haber alguna bacteria que prolifere más que otra, y eso a veces pudiera ayudar en un futuro al mismo uso de los probióticos, que hay muchísima tela que cortar. La parte de inmunidad entonces incrementa los niveles de interleuquina 6, hay una respuesta inmune intestinal también de la parte celular, incrementa el número de mastocitos en el colon. ¿Y qué hacen los mastocitos? Tienen que ver con la parte inflamatoria, y aunque no lo dije, se sabe que puede haber un grado mínimo de inflamación descrita en el síndrome de intestino irritable. De hecho, a veces mandan medicamentos como cromoglicato o ketofeno, que lo que hacen es disminuir o estabilizar al mastocito. Entonces, algunos tratamientos van dirigidos también a esta parte inflamatoria, aunque es de bajo grado. ¿Cómo se hace el diagnóstico en Roma 4? Igual en principio, dolor abdominal, pero no metemos molestia. Que sea una vez por semana, en los últimos 3 meses, y que esté relacionada con la defecación. Este es otro cambio, porque antes se decía que se aliviara con la defecación. No, señores, hay gente que puede empeorar con la defecación y tiene intestino irritable. Entonces, uno de los cambios que hizo Roma fue hablar de que se relaciona con la defecación y dolor abdominal sin colocar la parte de molestia. Y hay cambios en la frecuencia y cambios en la consistencia. Y para esto tiene que tener 3 meses con los síntomas, habiendo aparecido los síntomas por primera vez hace 6 meses. En ese sentido, no ha cambiado el criterio, solamente algunas palabras. La sensibilidad para hacer el diagnóstico y la especificidad no es 100%, pero todavía se sabe que el diagnóstico está basado en criterios, siempre y cuando no cumpla signos de alarma o signos bandera roja para yo poder decidir estudiar a este paciente. O sea que con la mínima cantidad de estudios o ninguno basado en criterios sin signos de alarma es como se hace el diagnóstico. Al menos que estemos en una situación geográfica o donde epidemiológicamente pueda haber otro tipo de enfermedades como enfermedad celíaca, y en ese momento se convierte en un diagnóstico diferencial que me pudiera obligar a mí a demostrar que tiene o no tiene enfermedad celíaca o intolerancia al gluten o alergia al gluten o intolerancia a la lactosa. O sea que sí hay unos diagnósticos diferenciales en un momento dado, pero todos cumplen los criterios en principio. Roma también habla de la consistencia de las heces, usa la escala de Bristol del 1 al 7, siendo normal 3, 4 y 5, 1 y 2 son duras, 6 y 7 son flojas, y aquí vemos un gráfico donde obviamente lo que es duro cuesta más transportarlo. Entonces la consistencia dura de las heces se relaciona no solamente con el tránsito lento, sino que se relaciona también con el esfuerzo defecatorio. Y aquí tenemos en estas gráficas de barras esto que estoy comentando, cómo se relaciona con la disminución de la frecuencia, cómo se relaciona con el esfuerzo y cómo se puede relacionar con la urgencia. Aquí tenemos también lo que hizo Roma 3 y Roma 4, que es lo mismo, que es hablar de los subtipos de acuerdo a la consistencia y crea los subtipos que son subtipo estreñimiento, subtipo diarrea, subtipo alternante o mixto y siempre un saco de mercado indeterminado. ¿Qué otra cosa se habla de Roma 3 y Roma 4? Que un mismo paciente puede pasar de un subtipo a otro subtipo en un momento dado y no está tal vez fijo en un solo tipo. Por eso que los tratamientos dependen de la crisis que tenga el paciente y el momento que lo estemos evaluando. Síndrome de intestino postinfeccioso. Esta sería como otra fisiopatología.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, algunos trabajos con soldados británicos llegaban a tener diarrea al llegar a Inglaterra. Entonces se dieron cuenta de que habían tenido alguna infección previa y que habían quedado todavía con esos síntomas de diarrea, aunque hubiese mejorado la parte aguda de fiebre, vómitos, etcétera. Entonces vean como el proceso infeccioso tiene que tener dos variables de esta que puse aquí: fiebre, vómitos, diarrea, coprocultivo positivo, dolor. Y pudo haber tenido una infección en general por amiba, en este caso de los soldados británicos en 1946, Shigella, Campylobacter, que son enteroinvasivos, Salmonella, que lo conocen ustedes, rotavirus, que puede ser un virus, no gastrointestinales, hasta han descrito alguna infección que no sea gastrointestinal y el paciente luego hace síndrome de intestino irritable y es postinfeccioso también. Claro, esto todavía falta mucho de tener la seguridad absoluta porque son no gastrointestinales, pero los gastrointestinales sí. Y que tengan los síntomas después de 6 meses o aparezcan después de 6 meses del cuadro agudo es lo que haríamos. De hecho, hay también intolerancia a la lactosa postinfecciosa. Puede haber malabsorción de sales biliares postinfeccioso. O sea, que eran pacientes que eran normales y luego que le dio la infección quedaron con intestino irritable, con intolerancia a la lactosa, con malabsorción de sales biliares. Intolerancia a la lactosa y malabsorción de sales biliares, ¿qué síntoma da? Diarrea. Y el síndrome de intestino irritable tipo diarrea, diarrea. Entonces son diagnósticos diferenciales completamente, así sean postinfecciosos. No sé si ustedes saben que estamos en pandemia y que hay gente que se ha enfermado de COVID, obviamente. No es un chiste, es la verdad. Y a todos yo creo que nos ha dado ya. Todos nos pudo haber dado con suerte una infección de COVID-19 que se autolimitó o que terminó y que duró un mes y mejoraron los síntomas. Esta gráfica es de la parte aguda de COVID. Ahora, ese síndrome post-COVID, súper interesante. Hay muchos modismos post-COVID y que son diferentes grupos de personas, diferentes edades, diferentes complicaciones, diferente todo. Entonces, síndrome post-COVID no puede ser lo mismo. Aquí tenemos post-COVID, cómo son los síntomas de las personas que quedan con síntomas después que pasa el COVID, o mejor dicho, después que debió haber pasado el COVID y a lo mejor no pasó. Porque cuando uno habla semánticamente post-COVID, tuvo que haber terminado el COVID. O sea que por concepto no podemos hablar de COVID persistente en alguien que permanecen los síntomas porque no se quitaron y no puedo hablar de post-COVID. Vieron que la medicina es complicada siempre. Entonces aquí tenemos un gráfico de COVID persistente o long COVID. Vean cómo le dio la parte aguda, tuvo los mismos síntomas que se quedaron que había tenido antes. Entonces aquí vemos cómo serían los síntomas persistentes que no se quitan y son los mismos que tenía en la parte aguda. Eso se llama COVID-19 persistente. Ahora vean qué interesante. Tuvo la parte aguda, se quitó la parte aguda, el paciente está asintomático y tiempo después, semanas o meses, aparecen unos síntomas y uno piensa que son post-COVID. Bueno, es que cualquier humano que sobreviva al COVID es post-COVID y todo lo que le ocurra no puede ser post-COVID. Ahora, si ocurre poco tiempo después, uno sí pensará que es COVID. Entonces aquí tenemos que la dispepsia y el síndrome de intestino irritable pueden aparecer después del COVID y uno lo cataloga como síndrome de intestino irritable postinfeccioso post-COVID y eso es parte de lo que viene. Aquí tenemos otro grupo de pacientes que estaban enfermos antes del COVID y que el COVID de alguna manera exacerbó o hizo que volvieran a aparecer los síntomas después. Tenemos otro grupo de pacientes que les dio COVID, estuvieron hospitalizados, se intubaron, hubo cambios anatómicos por complicaciones que tuvo y que después que pasa el COVID se quedan con una cantidad de síntomas que no son por el COVID per se, son porque le tenía un traqueostomo, tenía un gastrostomo, después que le quitaron el traqueostomo y estuvo intubado también, por supuesto, antes, tiene disfagia. Y una disfagia post-COVID puede ser por un daño anatómico, estructural, no por el COVID en sí. Todos estos grupos que puse 4, que todos están relacionados a que ya el COVID pasó o está pasando, son diferentes. Entonces aquí era para que vieran que hay un post-COVID. Ok,
Ya vamos a entrar en materia, todo fue una pequeña introducción. Entonces vamos a hablar del tratamiento. Si les pareció largo lo anterior, pobrecitos todos. Tratamiento del síndrome de intestino irritable. En la actualidad se trata el síntoma predominante. Yo creo que esto siempre ha sido así. Entonces se trata la parte periférica. Entonces tratas el dolor, tratas la diarrea, tratas el estreñimiento, tratas la distensión. Luego tenemos tratamientos de efecto central, porque es un problema funcional con toda la fisiopatología que habló. Y lo nuevo, que podemos tratar modulando la flora intestinal, porque está comprobado, aunque no en todos y no todos 100%, modificando la flora podemos cambiar la evolución de la enfermedad y disminuir las crisis en duración y en intensidad. Dieta, prebióticos, probióticos, antibióticos, simbióticos, si quieren, trasplante fecal. Vamos a hablar entonces, la parte general, relación médico-paciente. Es importantísimo. Usted tiene que hablar con el paciente, decirle, mira, no te vas a morir de esto, usted tiene una enfermedad crónica. Yo le digo a mis pacientes, si usted tuviese 110 años de edad, lo vienen a buscar en cualquier momento. Entonces uno lo trata y está tranquilo. Pero usted, como es una persona joven, usted tiene que ver cómo le gana su enfermedad en conocimiento y cómo sabe cómo puede llevar la enfermedad disminuyendo las crisis y aumentando las acalmias. Usted no se va a morir de esto, usted no va a tener ninguna secuela grave por esto no es cáncer, no corta la vida. La dieta y el cerebro suyo ayudan a que usted pueda tener las crisis y de esa manera uno se gana al paciente y el paciente entiende que tiene un problema crónico que no se cura y que él depende de que las crisis sean cortas y las acalmias largas. Uno también debe examinar al paciente, aunque no vamos a encontrar nada, lo más probable es que sea normal el examen físico, pero él ve que uno lo examinó y esa relación médico-paciente es indispensable. Hay trabajos donde comparan la parte de relación médico-paciente con la parte de placebo de medicamentos y es exactamente igual. Un paciente bien atendido puede mejorar en un 40% su evolución y no le has dado ningún tratamiento, sino la relación médico-paciente. Dietas, los famosos FODMAPs, que son fermentables, porque está en inglés, oligosacáridos, carbohidratos que tienen una baja posibilidad de absorberse, o se absorben o no se absorben, y si se absorben poco, van a ser fermentados por las bacterias del colon, y eso va a generar que se produzca hidrógeno, metano, CO2, aminoácidos volátiles, y eso va a crear agua, gas, con su contrapartida de distensión, dolor, diarrea. Entonces uno baja la dieta con estos carbohidratos, ahí decimos que podemos darle a 5 pacientes y de 5 pacientes que le damos, tal vez uno mejora. O sea, 5 tratados con esto, uno va a mejorar. Ahora vean cómo hay una mejoría global en un 60%, dicen que es mejor para la diarrea que para el estreñimiento y dicen algunos que puede modificar la microbiota y hacer que haya disminución de algunos gérmenes y que esa disminución va a traer consecuencias buenas porque pudiera haber más ácidos grasos y el que tiene más ácidos grasos de cadena corta, aunque se absorban en el colon derecho, pueden tener mejoría clínica. Entonces yo creo que sí es un hecho que el FODMAPs sí pudiera ayudar en algunos pacientes. El otro tratamiento general tiene que ver también con la dieta, pero sería hablar de la dieta libre de gluten. Puede haber un paciente que consuma gluten y tenga intestino irritable y el gluten no lo afecte o inclusive lo mejore. Sí, lo que pasa es que hay que demostrar de que no tiene un problema con el gluten. Ahora, el gluten va asociado muchas veces a contenido alto de fructano. Fructano es una molécula de glucosa rodeada de varias de fructosa. O sea que este carbohidrato, si le quitan el fructano al gluten, pudiera no empeorar o mejorar a pacientes con intestino irritable. Entonces no necesariamente hay que quitarle el gluten. Y tolerancia a otros alimentos. Señores, yo no sé si alguno de nosotros los gastroenterólogos manda con frecuencia a hacer alergias a alimentos y te dan después 3 o 4 hojas donde el paciente tiene todos los alimentos posibles y dicen a cuál hace alergia y no. Y que uno tome la palabra de que esos 400 tenía alergia a 200, pero no lo sabía el día anterior. Entonces esto también no tiene una base sólida y nosotros no recomendamos excluir algún tipo de comida basado en este tipo de estudios. Ahora sí se sabe
que por lo menos la lactosa es mal tolerada en 1/3 de los pacientes, que la fructosa también puede ser causante de intestino irritable y que puede hacer que tenga alguna crisis, alcohol, café, grasas y picante también, pero algunas sí se respaldan, otros no se respaldan, pero es bueno seguir la literatura y siempre individualizar a los pacientes. Con respecto a la fibra, también es controversial lo que es el Metamucil, que es la marca, vamos a decir, la marca comercial, pero Psyllium y Spágula es el mismo Metamucil. Necesita que hay que tratar en promedio 7 para que mejoren, pero vean ese rango. Hay trabajos que hablan de tratar 4 para que mejore 1 y otros trabajos de tratar 25 para que mejore 1. Si yo tengo que tratar 25 personas para que mejore 1, ¿qué piensa uno? Que no sirve, que falta aquí valor a las cosas. Por eso es que el promedio da 7 y en algunos pacientes sí puede mejorar. Ok, señores, caemos en la parte ya de medicamentos. Es imposible hablar de cada medicamento, pero voy a tratar de nombrar todos, o por lo menos que ustedes lean todos, y si alguno queda afuera, me dicen. Los antiespasmódicos han sido utilizados toda la vida. Un antiespasmódico es antiespasmo. Entonces tiene que ver con los anticolinérgicos, con los receptores muscarínicos, con los receptores nicotínicos. Entonces un anticolinérgico evita que haya acetilcolina, evita que haya contracción muscular y eso pudiera ayudar a que no haya dolor. Se dice en promedio que se pueden tratar 5 para que mejore 1 y esté indicado para el dolor. Hablan que el perfil de seguridad es favorable, pero eso no quiere decir que no tenga efectos secundarios, como sequedad de mucosa, mareo, visión borrosa, etcétera, como algunos antiespasmódicos. Por ejemplo, el butilbromuro de iosina, conocido por todos, la diciclomina, conocido también por varios, el bromuro de simetropio, que no lo hay aquí, que también es conocido, son anticolinérgicos. Este tipo de productos, muchos no están aprobados por la FDA, lo que hace que haya menos trabajos que uno pueda comparar. Siempre hay alguno que otro metaanálisis que puede sugerir que sí son productos buenos para el dolor abdominal y existen en estos casos. Luego tenemos los relajantes de músculo liso, muy interesante porque conocemos varios y conocimos varios. La mebeverina, sí, sirve para el dolor, pero está acompañando a otros medicamentos acá, donde algunos pudieran ser mejor de acuerdo a lo que uno va a buscar. Bromuro de otilonio, que sí lo hay en el país. Citrato de alberina, que no lo hay en el país. Bromuro de pinaverio, que sí lo hay. Tremebutina, que sí lo hay. Aceite de menta, que no lo hay. Y el oxadolina, que no lo hay. Pero todos estos medicamentos relajan el músculo liso. ¿Pero cómo lo relajan? Lo que es bromuro de otilonio, citrato de alberina, bromuro de pinaverio, inclusive parte de la tremebutina, bloquean los canales de sodio dependiente de voltaje para que no entre calcio al músculo liso y él no se contraiga. Pero va a entrar calcio por los otros receptores que no son voltaje dependientes. Por eso es que las contracciones segmentarias pueden seguir ocurriendo, pero las contracciones de propulsión no ocurren tanto. Entonces el paciente mejora el dolor y pudiéramos hablar de que puede mejorar la motilidad en que se haga más lenta en algunos casos y pudiera estar tratando diarrea también a la vez. En el caso de la trimebutina, aparte de que bloquea el canal de calcio voltaje dependiente, tiene que ver con los opiáceos periféricos o lo mismo que hablar de las encefalinas, que es lo mismo que hablar de algún tipo de endorfina. Entonces, las encefalinas o los opiáceos periféricos, pero en este caso vamos a decir que son encefalinas. Las encefalinas lo que hacen es estimular algunos receptores. No sé si algunos han oído de los receptores kappa que están en la neurona presináptica, han oído hablar de los receptores mu y de los receptores delta que están en el músculo liso. Entonces la trimebutina se dice que puede ser un antagonista de la delta. El aceite de menta agonista y antagonista. El oxadolina agonista de kappa y mu y antagonista de delta. Entonces son medicamentos que sirven más para diarrea, pero no producen lo que producen los opiáceos. Ustedes saben que Roma 4 habla de un tipo de estreñimiento que es estreñimiento por opiáceos. Este tipo de medicamentos, como son agonistas y antagonistas, hacen la diferencia para que no ocurra una obstrucción severa, aunque ya lo van a ver en la otra más adelante, en la otra lámina.
El bromuro de pinaverio, aquí está cómo actúa. Aquí está el canal de voltaje lento tipo L, como dice aquí, que es voltaje dependiente. Vemos como el bromuro de pinaverio se une a ese receptor y eso va a evitar que entre calcio. Aquí tenemos el calcio. Lo normal es que el calcio entre por este canal de calcio y es la entrada mayor de calcio al músculo para que se pueda contraer, pero si uno le coloca bromuro de pinaverio, se obstruye este canal, pero no estamos obstruyendo el canal de al lado que tiene que ver con otras aminas biógenas para poder producir entrada de calcio, aunque sea menor, y por ese motivo es que la segmentación intestinal puede ocurrir o las contracciones de vaivén en el colon pueden ocurrir, pero no las contracciones de alta amplitud que movilizan las heces. También tiene que ver con la hipersensibilidad visceral. Con respecto al bromuro de pinaverio, bromuro de otilonio, de la trimebutina y la hexadolina, vemos que aquí tenemos receptores kappa y los receptores mu y delta, que estimulando estos receptores o antagonizando algunos de esos receptores, podemos tener más o menos un equilibrio en que pueda favorecer más una que otra. Aquí tenemos la neurona parasimpática que libera acetilcolina. Aquí tenemos está liberando acetilcolina y esta neurona tiene unos receptores que están en la superficie, que son los receptores kappa, como sale ahí la letra. Esos receptores kappa pueden ser estimulados por estas encefalinas o estos medicamentos, y tenemos también el músculo liso, el mu y el delta, que de acuerdo a que haga agonismo o haga antagonismo, puede favorecer la motilidad o disminuir la motilidad, y eso es lo que dan estos medicamentos de relajante de músculo liso en un momento dado. Tenemos la diarrea, que es la otra síntoma importante. Los opioides como la loperamida, está comprobado de que sí puede ser un agente antidiarreico, disminuye la frecuencia evacuatoria y aumenta la consistencia. No hay duda de su acción. Los secuestradores de ácidos biliares, sí, porque es frecuente que el intestino irritable no pueda absorber en el hilo terminal la cantidad de sales biliares, por lo menos en un 90%. Entonces, parte de esos ácidos biliares van a pasar al colon y van a producir diarrea. Entonces, si uno le da a este tipo de pacientes colestiramina, colestipol o colestebelam, podemos lograr que el paciente mejore la diarrea basado en que van a haber menos sales biliares en el colon. Los antagonistas de receptores 5-HT3, sí, hay un warning en la FDA porque el alocetrón, que es el más viejo de ellos, producía estreñimiento severo y colitis isquémica, y son antagonistas de los receptores 5-HT3 en la parte periférica. Entonces, este tipo de pacientes, si tenían alguna contraindicación, uno no se los da y hay que dárselos con muchísimo cuidado porque tiene estos efectos secundarios. Y en algunos pacientes no se da. Tiene que ser una diarrea severa, una diarrea refractaria para que yo pueda utilizar este tipo de medicamentos. En cuanto al estreñimiento, yo creo que ustedes sí están mucho más entrenados que cualquier otro gastroenterólogo mundial hablando de cómo se trata el estreñimiento. Nosotros hemos pasado por todo, ablandadores de ese, todas las fibras que se conocen, tanto caseras como comerciales, como sintéticas, laxantes osmóticos, hemos paseado por todos y hemos tenido todos. Aquí sí se dan cuenta que hay algunos oligosacáridos o algunos polioles. Los laxantes estimulantes también hemos conocido y tenemos, yo creo que todos, picosulfato, bisacodil, senócidos A y B y cáscara sagrada, le hemos utilizado muchas veces. Agentes prosecretores sí no tenemos en Venezuela, como el liboprostol y la linaclotida, no los tenemos, pero sabemos perfectamente su función. Y los agentes procinéticos como procalopride sí lo tenemos en Venezuela desde hace 1 año y 4 meses aproximadamente. Y sí, ha dado muy buenos resultados en algún tipo de pacientes y ayuda a la motilidad del colon. ¿De dónde viene la serotonina? Viene del triptofano. Se hidroxila y se descarboxila y produce 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina. Se llama el neurotransmisor de la felicidad, porque aunque haya en sistema central 5%, hay 95% de toda esa parte gastrointestinal puede tener de alguna manera serotonina. Y esta serotonina tiene muchísimas funciones en todo el cuerpo y por eso que se llama neurotransmisor de la felicidad y tiene que ver
con la secreción intestinal y con la motilidad intestinal. Entonces, la serotonina es importantísima a la hora de ser agonistas o antagonistas de ella, porque va a variar la secreción y la motilidad. Esta señora inglesa llamada Edith Bulbring ya murió hace unos años y se encargó toda la vida de estudiar el músculo liso intestinal y ver por qué motivo se producía la peristalsis y cuáles son los estímulos que desencadenan la peristalsis y qué es lo que ocurre. Aquí tenemos en la luz heces, vemos las células intestinales, vemos que cuando esas heces hacen contacto con la pared, de acuerdo también a cambios del pH, de la osmolaridad que pueda tener esas heces, de la presión que pueda causar esas heces dentro de esa pared, uno puede desencadenar que se secrete serotonina por parte de las células enterocromafines. Esta serotonina, cuando se libera, puede ser captada otra vez por un receptor o una proteína transportadora de la recaptación de la serotonina. Entonces lo vuelve a recaptar la célula, aunque sea un neurotransmisor, no es recaptado por una neurona, es recaptado también por la célula intestinal. Esto haría un poquito de ruido haciendo las cosas en nombre de neurotransmisor, pero no importa. Podemos decir que hay un mecanismo que hace que lo que se libera se puede volver a reabsorber y hay un equilibrio en eso. Aquí tenemos, para hacerlo un poco más rápido, espero que no se cansen, la misma bolo fecal comprimiendo la pared del intestino. En el intestino tenemos una cantidad de células enterocromafines, como ven ahí, que son las que van a liberar la serotonina. La serotonina está dentro de esas células y se libera. Luego tenemos los transportadores de recaptación de serotonina que están a lo largo de esas células intestinales y que cuando se libera la serotonina puede ser absorbida por esos. Hay unos receptores también 5-HT1P y tenemos unas neuronas que están en el plexo submucoso que son las que llaman neuronas sensoriales y PAM. Tenemos otros receptores color verde que son los receptores 5-HT4 que están en las neuronas del plexo mientérico y todo esto tiene que ver con serotonina. Entonces, señores, la serotonina es capaz de estimular lo que serían las contracciones en el grupo de neuronas agonistas colinérgicas para que ocurra contracción. Y tenemos también unas neuronas que son inhibitorias que producen relajación distal de la musculatura. Por eso que motivos que ocurre la peristalsis. Unas se contraen, otras hacen que se relaje el músculo y permiten que haya propulsión. Además de incrementar la secreción intestinal, incrementan la motilidad y ayudan también a inhibir la sensibilidad visceral. Entonces la serotonina, vamos a decir que tiene que ver con estas tres cosas: secreción, motilidad y sensibilidad. Los agentes serotoninérgicos por excelencia, en que le tenemos miedo, la prucolaprida, está demostrada, ya tiene varios años en el mercado, donde se necesitan tratar en estos estudios de base 6 pacientes para que se tenga la mejoría. Se usan 2 miligramos diarios en los mayores de 65 años y 1 miligramo diario en los menores de 65 años. ¿Cuál era el miedo? De que estos agentes pueden estimular a muchos receptores y que se estimulaba un receptor cardíaco que era el 5-HT1 y el HR y que era realmente estimulado por el cisapride o el tegacerol con una dosis estándar y que producía torsión de punta como arritmia y pudiera producir arritmias fatales y producir la muerte por prolongación del intervalo QT como pasaba con el cisapride. Y era porque se estimulaban estos receptores. ¿Qué se hizo con el prucalopride? Demostrar que este fármaco no estimula esos receptores cardíacos. Y si lo estimula, miren, lo estimulan con esta dosis que van a ver acá. Y esta dosis que van a ver acá son 200 veces más que la dosis estándar. Entonces es imposible que se estimulen estos receptores y hace que el medicamento sea seguro. Estos efectos secundarios son llevables, claro que los tiene, pero vamos a decir que no son tan importantes. Esto es nuevo, como había hablado de las sales biliares en el colon. Hay pacientes que producen diarrea crónica las sales biliares por mala absorción de sales biliares y no tiene nada que ver con intestino irritable. Es una diarrea crónica por sales biliares. En estos casos
se pudiera dar un medicamento que inhiba la recaptación o lo que llamaríamos la circulación enterohepática de los sales biliares y hace que se inhiba el receptor de transporte y van a pasar más cantidad de sales biliares que no se reabsorben al colon, y un paciente estreñido le va a mejorar la diarrea. A un paciente normal le va a dar diarrea, pero al estreñido le mejora la evacuación, tal vez sin que le dé diarrea. Está aprobado, como dice aquí en Japón, desde el 2016, solamente allá, pero es una alternativa de las nuevas. Otros tratamientos, mire, hemos paseado por muchas cosas. Algunos, no sé, doctor Juan Carlos González, usted a lo mejor se acuerda del Herbostal, se acuerda del Buscobras, se acuerda del Librax. Entonces esa combinación de un antiespasmódico con una benzodiazepina o con fenobarbital, que era el Herbostal, mira, no tiene un paciente tranquilo, le da eso en la noche, duerme tranquilo, no tiene dolor y está inconsciente. Entonces esos medicamentos tuvimos muchos en nuestro momento y lo mandamos muchas veces y sí mejoraba la clínica de una crisis de intestino irritable tipo diarrea, sí la mejoraba. Por ejemplo, antiinflamatorios no esteroideos, bueno, no es que lo mandemos nosotros, pero lo han mandado igual que los narcóticos como la morfina, las benzodiazepinas. Bueno, es que si el paciente está ansioso, yo le doy una benzodiazepina y el paciente mejora y no me hace las crisis tan frecuentes porque el desencadenante lo estoy frenando. O sea que tiene más o menos su justificación. La clonidina, la mesalazina, no solamente para intestino inflamatorio, enfermedad inflamatoria intestinal, se puede mandar en colitis microscópica también, pero se puede mandar en intestino irritable. Algunos lo han mandado. Gabapentina y pregabalina, sí, en algunos pacientes han mejorado de distensión, de dolor, de crisis. El tenapanor, que había hablado que tiene que ver también con la producción con el intercambio de sodio, inclusive para diarreas puede servir, para los canales de secreción del intestino. Ketotifeno y cromoglicato eran los estabilizadores del mastocito, para que no haya inflamación en algunos pacientes, también se ha utilizado. Tal vez son poco utilizados porque falta el sustento realmente de metaanálisis y trabajos que cumplan con todas las exigencias que pedimos nosotros. Antidepresivos, sí, tricíclicos y tetracíclicos, y también de recaptación de la serotonina. Algunos más, otros menos, sirven para la parte central, pueden mejorar el dolor. Vean como la intención de tratar, los pacientes tratados 4 para que uno mejore en diarrea y 5 para que mejoren estreñimiento. Entonces tiene unos buenos tratamientos necesarios para tratar pacientes, porque el valor, el momio es bajo. Los pacientes intestinales tienen más incidencia de ansiedad, depresión y somatización. Terapia psicológica también está descrita, igual que la hipnosis. Son pacientes que uno les puede cambiar la forma de percibir o entender las cosas y que tienen un problema que no lo va a agravar, que no es cáncer, que no va a cortar la vida, que no se va a curar, que son crisis acalmias. Esa terapia conductual, psicológica, de explicar, puede ayudar muchísimo. Llegamos a los prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? Bueno, ayudan a modular. Un prebiótico es como la comida de algunas bacterias para que puedan proliferar. Son igual carbohidratos. Oligosacáridos, como ven aquí, disacáridos, como ven acá, están en cereales, frutas, plátanos, espárrago, alcachofa, tomate, ajo, cebolla, linaza, avena, cebada, trigo. Esos prebióticos van a ayudar a que crezca algún tipo de bacterias sanas que tenga que ver con la eubiosis, sobre todo en los pacientes que tienen disbiosis. Entonces mejora el crecimiento de lactobacilos y bifidobacterias si se dan. Claro, tienen nombres comerciales, algunos más, otros menos, pero hay de todo y se puede leer. Los probióticos, ok, es darle un microorganismo vivo. Hay muchos doctores con mucha experiencia con enterogermina, con bacilos lácticos, con los reuteri. Entonces empiezan a ver una serie de apellidos propios de cada bacteria individual que hacen la preparación comercial y dan muchos tratamientos que son de una sola cepa. Hoy en día se está hablando de tratamientos multicepa. Entonces va como en detrimento de los que son de una sola cepa. Pero cuando uno lee bastante y se da cuenta que algo multicepa mejoró, dicen que mejoró porque tenía dentro trabajos de una sola cepa y como estaba ahí, hubo la mejoría y en los otros no.
y uno se va a encontrar muchas cosas controversiales, pero lo que sí está claro es que utilizar probióticos mejora los síntomas sin duda alguna. Habría que ver a futuro realmente si sus otras propiedades, como mejorar la barrera intestinal, estimular el sistema inmune, claro, el que lo estimula y estaba normal tal vez no pase nada, pero el que lo tenía fallo y ahora mejoró, sí siente una mejoría mejor. Efectos antibacterianos como el Reuteri, y la parte de Reuteri tiene que ver con la parte antibacteriana. Modular la motilidad intestinal, sí, de alguna manera la modula. Y vean cómo reduce también el dolor. Hay que tratar 7 para que mejore. Ahora, la cuestión es qué dosis, cuál, si es cepa o multicepa, cuánto tiempo y en el contexto de qué. Eso es lo que hace difícil poder tener un nombre y una fórmula fácil. La rifaximina, un antibiótico oral no absorbible, se absorbe solamente el 0,4%, tiene que ver su acción sobre la proteína de la bacteria que hace que pueda morirse la bacteria y ese es parte del también. Como no se absorbe, es un tratamiento intraluminal. Hay varias presentaciones comerciales, está aprobado, vean, desde Europa desde el 87 para intestino irritable. Entonces hay presentaciones como 550 diarios por semana, lo que dicen para el intestino irritable, pero 3 días para diarrea del viajero. Y también se utiliza en encefalopatía y se puede utilizar en diverticulitis. O sea que tenemos aquí todavía muchas más funciones donde se puede utilizar este medicamento, pero para intestino irritable 3 veces diarias por 2 semanas, como lo tienen aquí. Y sí se sabe que puede mejorar a los pacientes. Mejoría global, dolor abdominal, distensión y reduce en algunos trabajos la producción de metano y aumenta el tránsito intestinal, por lo cual en estreñimiento pudiera también servir. Entonces aquí tenemos trabajos que dan alguna virtud, otros no la dan y tenemos una mezcla muy grande de trabajo. Aquí hay una explicación que este trabajo es viejo, donde mejora la distensión y la flatulencia y podemos ya llegar a la conclusión. Es un diagnóstico clínico basado en criterios, donde yo no le voy a hacer estudios al menos que tenga síntomas de alarma. Todos los síntomas que tienen corresponden a una fisiopatología multifactorial y cada paciente es individual y sabiendo qué fisiopatología tiene y qué síntoma va a ayudar a cómo se pueda tratar. El manejo inadecuado del gas, la parte de hipersensibilidad visceral y los cambios en la flora intestinal, yo creo que es lo nuevo absolutamente donde van dirigidos ahora los tratamientos y hacer que el paciente tenga menos crisis y más acalmia. Los tratamientos también van de la mano con todo este tipo de fisiopatología porque de alguna manera ayuda a contrarrestar lo que está funcionando mal que produce los síntomas. Bueno, muchas gracias por su atención. Voy, César. ¿Se durmieron? No, vale. Aquí estamos, César. Perdón, doctor Luis. Muchísimas gracias. Excelente conferencia. Bueno, vamos a abrir la sesión de preguntas. Hay algunas en el chat, pero me encantaría saber si el doctor Juan Carlos González... Sí, presidenta. Viste que a César le gustó lo de presidenta, ¿no? Ah, sí, se copió. Bueno, adelante, doctor. Bueno, mira, nada, César, una revisión completa. Yo sé que el síndrome de intestino irritable es muy complejo, tiene muchas variables en el tiempo, como tú lo demostraste, bueno, y has hecho realmente algo bien interesante. Ahora fíjate, a mí me gustaría quizás expresarte un poco algo de mi interés actual sobre el síndrome de intestino irritable. Sabes que me ha apasionado un poco el tema desde hace muchos años. Y es que yo considero que actualmente nosotros los gastroenterólogos, que de paso no solamente metemos endoscopios, sino que también tenemos que tener la posibilidad de conocimientos actuales que nos puedan dar algunos beneficios en el manejo de nuestros pacientes. Estamos enfrentando realmente una serie de trastornos funcionales gastrointestinales que están relacionados o que se están presentando posterior a la infección por COVID. Oye, no le veo la cara a César. No sé si se fue ¿me estás oyendo? ¿Me oyes?
Yuraima. Estoy oyendo perfecto. Sí, oímos perfectamente. Okay. Vale. Entonces, fíjate lo siguiente, César. Ya tú lo dijiste, de hace muchos años, y creo que hay un trabajo publicado en el 19 por la misma gente de Roma que lo establece, que todas las gastroenteritis infecciosas, llamadas bacterianas, protozoarias y virales, van a ser un factor de riesgo conocido para el desarrollo del síndrome de intestino irritable y dispesia funcional. Lo explicaste ya, tú excelente, y no hay ninguna duda. Pero quizás llevando esto a lo que te estoy diciendo, que quizás ahora para mí es una situación bien interesante y que teníamos nosotros que a lo mejor oír tu opinión para ver si estamos en la misma onda y si estamos pensando lo mismo. Fíjate que una de las situaciones que tienen los pacientes que tienen COVID y que tienen síntomas que están asociados con síndrome de intestino irritable y que son variados, y muchos de los mismos pueden ser cambios en el hábito, sensación de distensión y dolor, van a tener algunos mecanismos fisiopatológicos que van a estar realmente relacionados con lo que pudiéramos llamar una disfunción intestinal a largo plazo. Eso yo creo que está aceptado ahorita en muchos pacientes. Hay gente que le está dando lo que tú llamas el long COVID o los síntomas por COVID, que es lo que se está mencionando ahorita, y que pueden estar relacionados en pacientes que tienen la enfermedad con una variabilidad de síntomas, desde muy leves hasta personas que han tenido sintomatología severa, personas que han tenido los síntomas al inicio y personas que lo tienen después de una recuperación. Y que hasta ahorita diera la impresión, César, que están relacionados básicamente con disbiosis intestinal. Oye, no me gusta el término ahorita de flora intestinal, quizás vamos a utilizar microbiota para poder estar dentro de la misma onda del tema. Y esta alteración o esta disbiosis, que es lo que tú dices, que yo creo que es lo que va a mantener un estado crónico de la inflamación del intestino a bajo grado, y que está relacionado realmente con lo que tú acabas de decir ahorita, aumento de la permeabilidad y la malabsorción de ácidos biliares, que es algo importante, también va a tener una relación con la infección con el SARS-CoV. Es que sí, hay una activación de lo que tú dijiste, de los linfocitos T17, que son las células HELP 17, y también con una activación de los mastocitos, que son los que van a desencadenar esta tormenta de citoquinas que están relacionadas con la enfermedad y que se asemeja mucho a lo que antes se veía cuando habían sepsis ocasionada por translocación bacteriana, que era muy importante, que estos pacientes caían en una terapia intensiva. Pero lo que te quiero plantear también es que yo creo que ahorita la activación de mastocitos, que la nombraste dentro de esta parte inmunológica, tiene mucha importancia, César, y ahí a lo mejor el manejo de estos pacientes hay que considerarla, porque los mastocitos además tienen un efecto directo sobre la entrada del virus en la célula, porque ellos expresan las AC2, y esto es necesario para el ciclo vital del SARS-CoV. Y esto, hay una serie de estudios que también han demostrado que esta infiltración de mastocitos y la liberación de estos mediadores en la proximidad de las inervaciones de la mucosa son los que van a contribuir a la percepción del dolor abdominal en estos pacientes que quedan con síntomas de síndrome de intestino irritable. Fíjate lo interesante, tú lo nombraste, óyeme, y si hay unos trabajos, hay una revista que se llama Biofactor del 20, y luego te voy a dar la referencia, en donde ya está hablando del manejo de la activación de los mastocitos para la reducción de esta tormenta o esta activación de mastocitos para evitar muchos de los síntomas. Entonces, César, ¿qué opinas tú si nosotros consideramos que esta infección por SARS-CoV-2, en donde las células epiteliales están involucradas, en donde las células inflamatorias están involucradas, en donde las neuronas entéricas van a estar involucradas y que probablemente van a producir esta disfunción gastrointestinal que al comienzo te dije prolongada y que van a generar síntomas, como ya tú lo mencionaste, náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal? ¿Cuál sería el mejor tratamiento? Porque me hablaste de probióticos y me hablaste de antibióticos y de prebióticos. Y yo creo que ahí sería interesante porque también, a pesar de que tenemos experiencia con el uso de probióticos y quizás los pediatras tienen mucho más experiencia que nosotros los gastroenterólogos adultos, hay un error en la dosificación de los probióticos y hay un error en la indicación de los probióticos. Aquí ya no estamos hablando de tómese una cápsula de 50 millones o tómese una cápsula de 2 billones por 7 días. Aquí probablemente estamos hablando
de ciclos mayores del uso de la medicación, de ciclos repetitivos, así como tú mandas la rifacimina o nosotros mandamos la rifacimina para mejorar esa disbiosis también en algunos pacientes que tienen la lesión inflamatoria. ¿Qué opinas tú? ¿Tú te crees que la cosa pudiera venir por ahí para poder mejorar específicamente en estos pacientes que tienen los síntomas de síndrome de intestino irritable post-COVID? Apártate de todo lo demás, porque el tema es muy largo si lo vamos a decir. No, muchas gracias por disertar. No dormí, oí todo lo que dijiste, estoy de acuerdo con lo que dijiste. Nombré algunas cosas distintas a ti, pero al final el que te oyó a ti y me oyó a mí, creo que tiene mucho más claras las cosas. Muchas gracias. Yo creo que ya cubrimos todas las preguntas. Y bueno, nuevamente felicitar a Aldo por su excelente conferencia. Gracias, de verdad, estamos muy complacidos de haberte escuchado y que te esté yendo también por allá. Felicitaciones, de verdad. Y a todos, bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos. Cuídense mucho.